La luz que no puedes ver, Anthony Doerr. Introducción. En medio del caos y la devastación de la Segunda Guerra Mundial, surge una historia de luz y oscuridad, de amor y sacrificio. En La luz que no puedes ver de Anthony Doerr, somos transportados a un mundo donde los destinos de dos jóvenes se entrelazan en una danza delicada y conmovedora a través de los turbulentos acontecimientos de la guerra. En el corazón de la narrativa se encuentran Marie-Laure Leblanc, una niña ciega francesa, y Werner Fennig, un huérfano alemán con un talento extraordinario para la ingeniería de radios. A medida que la guerra arrastra a estos jóvenes hacia su vorágine, Doerr nos guía a través de un viaje emocionalmente poderoso que explora temas universales como la amistad, la moralidad y la búsqueda de la luz en los momentos más oscuros. Desde las calles de París hasta la ciudad fortaleza de Saint-Malo, desde los campos de entrenamiento nazi hasta los rincones más oscuros de la conciencia humana, Doerr teje una narrativa magistral que captura la complejidad y la humanidad de sus personajes. En esta obra maestra de la narrativa histórica, cada página está impregnada de una prosa exquisita y una profundidad emocional que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre el poder redentor del amor y la compasión en tiempos de guerra. A través de este resumen detallado, exploraremos los momentos más destacados de La luz que no puedes ver, sumergiéndonos en los capítulos que dan forma a esta historia inolvidable y dejando al descubierto las emociones y los dilemas morales que enfrentan sus protagonistas en su búsqueda de esperanza y redención. Capítulo 1. La ciudad de la luz. El primer capítulo de La luz que no puedes ver nos sumerge en el cautivador mundo de Marie-Laure Leblanc, una niña de 6 años que vive en París. Desde las primeras líneas, Anthony Doerr pinta un retrato vívido de la vida de Marie-Laure, revelando su ceguera y su increíble capacidad para percibir el mundo a través de sus otros sentidos agudizados. A través de la delicada prosa de Doerr, nos adentramos en la relación entre Marie-Laure y su padre, Daniel Leblanc, un hombre dedicado que trabaja como cerrajero en el Museo Nacional de Historia Natural. Es en este museo donde Marie-Laure encuentra consuelo y maravilla, rodeada de objetos que su padre le describe meticulosamente para que pueda imaginarlos en su mente. Sin embargo, el idilio de Marie-Laure se ve amenazado por la sombra creciente de la guerra. Cuando los nazis invaden París, padre e hija se ven obligados a huir de su hogar, llevando consigo un tesoro invaluable, una maqueta en miniatura de su vecindario, meticulosamente construida por el padre de Marie-Laure para que ella pueda navegar por la ciudad sin verla. Este capítulo establece hábilmente el tono y la ambientación de la novela, introduciéndonos en el mundo de Marie-Laure con una mezcla de belleza y melancolía. A medida que seguimos a Marie-Laure y su padre en su huida hacia la ciudad costera de Saint-Malo, sentimos el peso de la incertidumbre y el miedo que envuelve sus vidas en medio del caos de la guerra. Además, Doerr introduce elementos temáticos importantes en este primer capítulo, como la luz y la oscuridad. La ceguera de Marie-Laure sirve como una metáfora poderosa para la incapacidad de ver la verdad en medio de la oscuridad de la guerra, mientras que la maqueta en miniatura que su padre le construye representa la luz de la imaginación y la esperanza, que brilla incluso en los momentos más oscuros. En resumen, el capítulo 1 de La luz que no puedes ver nos sumerge de lleno en la fascinante y conmovedora historia de Marie-Laure Leblanc, preparándonos para un viaje emocionalmente poderoso a través de la Segunda Guerra Mundial y más allá. Capítulo 2. El aprendizaje de Werner. El capítulo 2 nos presenta a Werner Fennig, un joven huérfano alemán que vive en una casa de niños en la zona minera de Zollverein, en Alemania. Desde el principio, Anthony Doerr nos muestra el mundo austero y desolado en el que crece Werner, rodeado de la oscuridad y el polvo de las minas de carbón. A través de la narrativa de Doerr, conocemos la sensibilidad y la inteligencia de Werner, así como su fascinación por la ciencia y la tecnología, especialmente por la electricidad y las radios. A medida que crece, su talento para la ingeniería y la reparación de radios llama la atención de las autoridades nazis, que lo reclutan para las juventudes hitlerianas. Este capítulo profundiza en el proceso de reclutamiento y adoctrinamiento de Werner en las juventudes hitlerianas, mostrando cómo es arrastrado hacia un mundo de nacionalismo extremo y violencia. A pesar de su naturaleza sensible y su amor por la ciencia, Werner se ve obligado a adaptarse a las demandas del régimen nazi, enfrentándose a dilemas morales cada vez más difíciles a medida que avanza la guerra. Además, el capítulo 2 establece paralelismos interesantes entre la vida de Werner y la de Marie-Laure. Mientras Marie-Laure lucha por sobrevivir en un mundo oscuro y peligroso debido a su ceguera, Werner se enfrenta a desafíos similares debido a su posición como huérfano en la Alemania nazi. Ambos jóvenes están buscando la luz en medio de la oscuridad,
tratando de encontrar su camino en un mundo que parece haber perdido todo sentido de moralidad y humanidad. En resumen, el capítulo 2 de La luz que no puedes ver nos sumerge en la vida de Werner Fennig, ofreciéndonos una visión fascinante y a veces perturbadora de la Alemania nazi a través de los ojos de un joven sensible y brillante. A medida que seguimos a Werner en su viaje desde la infancia hasta el reclutamiento en las juventudes hitlerianas, nos enfrentamos a preguntas difíciles sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre el precio del conformismo en tiempos de guerra. Capítulo 3. La radio y la luz de Werner. En el capítulo 3, Anthony Doerr nos sumerge más profundamente en el mundo de Werner Fennig mientras continúa su viaje desde la infancia hasta su servicio en las juventudes hitlerianas. Este capítulo se centra en la pasión de Werner por la radio y la electricidad, así como en su amistad con otro huérfano, Frederick. Doerr nos muestra cómo Werner y Frederick comparten un vínculo especial a través de su amor compartido por la ciencia y la tecnología. Juntos, exploran el fascinante mundo de las radios y la electricidad, encontrando consuelo y escape en el conocimiento y la comprensión del funcionamiento del mundo que los rodea. Sin embargo, a medida que la guerra se intensifica y Werner es reclutado en las juventudes hitlerianas, su amistad con Frederick se ve amenazada por las crecientes tensiones y demandas del régimen nazi. Doerr nos muestra cómo Werner se enfrenta a dilemas morales cada vez más difíciles a medida que lucha por reconciliar su amor por la ciencia con las demandas de lealtad y conformidad del régimen nazi. Además, el capítulo 3 profundiza en el simbolismo de la luz y la oscuridad, que se ha convertido en un tema central a lo largo de la novela. Para Werner, la radio y la electricidad representan la luz del conocimiento y la comprensión, ofreciéndole una vía de escape de la oscuridad y la opresión de su entorno. Sin embargo, también enfrenta la oscuridad de su propia moralidad cuando se ve obligado a participar en las atrocidades del régimen nazi. En resumen, el capítulo 3 de La luz que no puedes ver nos ofrece una visión más profunda de la vida interior de Werner Fennig, explorando su pasión por la ciencia y la tecnología, así como los desafíos morales y emocionales a los que se enfrenta en medio de la guerra y la opresión. A través de la historia de Werner, Doerr nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre el poder redentor de la luz incluso en los momentos más oscuros. Capítulo 4. El mar en la concha. En el capítulo 4 de La luz que no puedes ver, Anthony Doerr nos sumerge más profundamente en la vida de Marie-Laure Leblanc mientras se adapta a su nueva realidad en la ciudad costera de Saint-Malo. Este capítulo se centra en el vínculo entre Marie-Laure y su tío, Etienne, así como en su lucha por encontrar su lugar en un mundo marcado por la guerra y la incertidumbre. Doerr nos muestra cómo Marie-Laure encuentra consuelo en la compañía de su tío Etienne, un hombre traumatizado por las experiencias de la Primera Guerra Mundial y atormentado por sus propios demonios internos. A pesar de sus propias luchas, Etienne se convierte en un protector y mentor para Marie-Laure, ayudándola a adaptarse a su nueva vida en Saint-Malo y a encontrar fuerzas en medio de la adversidad. Además, el capítulo 4 explora el tema de la conexión entre los seres humanos y el entorno natural que los rodea. A través de las descripciones vívidas de la ciudad costera de Saint-Malo y el paisaje marino circundante, Doerr nos muestra cómo Marie-Laure encuentra consuelo y fortaleza en la belleza y la majestuosidad del mundo natural, a pesar de los horrores de la guerra que la rodean. El título del capítulo, El mar en la concha, sirve como una metáfora poderosa para la capacidad de Marie-Laure para encontrar belleza y esperanza incluso en medio de la oscuridad y la desesperación. A través de su relación con su tío Etienne y su conexión con el entorno natural, Marie-Laure descubre la luz interior que le permite enfrentar los desafíos que enfrenta con valentía y determinación. En resumen, el capítulo 4 de La luz que no puedes ver nos ofrece una visión más profunda de la vida interior de Marie-Laure Leblanc, así como de su relación con su tío Etienne y el entorno natural que la rodea. A través de la historia de Marie-Laure, Doerr nos invita a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para encontrar esperanza y belleza incluso en los momentos más oscuros de la vida. Capítulo 5. La prueba de Werner. En el capítulo 5 de La luz que no puedes ver, Anthony Doerr nos lleva más adentro del conflicto interno de Werner Fennig mientras enfrenta desafíos morales cada vez más difíciles como miembro de las juventudes hitlerianas durante la Segunda Guerra Mundial. Doerr nos muestra cómo Werner y su amigo Frederick son enviados en una misión para localizar y destruir radios clandestinas utilizadas por la resistencia francesa. A medida que llevan a cabo su tarea, Werner se enfrenta a dilemas morales cada vez más difíciles, especialmente cuando descubre que las radios están siendo utilizadas para salvar vidas en lugar de para causar daño.
Este capítulo profundiza en la lucha interna de Werner mientras trata de reconciliar su sentido de deber y lealtad hacia el régimen nazi con su propia conciencia y moralidad. A pesar de sus reservas y dudas, Werner sigue adelante con la misión, pero su experiencia lo lleva a cuestionar cada vez más las acciones del régimen nazi y su propio papel en ellas. Además, el capítulo 5 explora temas de lealtad, responsabilidad y la naturaleza compleja del bien y del mal. A través de la historia de Werner, Doerr nos invita a reflexionar sobre la dificultad de tomar decisiones morales en medio de circunstancias extremas, así como sobre el poder de la empatía y la compasión para trascender las divisiones impuestas por la guerra y el conflicto. El título del capítulo, La prueba de Werner, refleja la difícil situación en la que se encuentra Werner mientras se enfrenta a decisiones que pondrán a prueba su integridad y humanidad. A medida que avanza la guerra, Werner se encuentra en una encrucijada moral que pondrá a prueba no solo su lealtad hacia el régimen nazi, sino también su propia comprensión del bien y del mal. En resumen, el capítulo 5 de La luz que no puedes ver nos ofrece una visión más profunda de la lucha interna de Werner Pfennig mientras enfrenta desafíos morales cada vez más difíciles en medio de la guerra y la opresión. A través de la historia de Werner, Doerr nos invita a reflexionar sobre la naturaleza compleja de la moralidad y la capacidad del ser humano para encontrar redención incluso en los momentos más oscuros de la vida. Capítulo 6. Los senderos de la luz. En el capítulo 6 de La luz que no puedes ver, Anthony Doerr continúa entrelazando las vidas de Marie-Laure Leblanc y Werner Pfennig en medio de la Segunda Guerra Mundial, mostrando cómo sus caminos convergen de manera inesperada y cómo encuentran consuelo y conexión en un mundo marcado por la devastación y la desesperación. Doerr nos muestra cómo Marie-Laure continúa adaptándose a su nueva vida en Saint-Malo, enfrentándose a desafíos cada vez mayores mientras lucha por sobrevivir en medio del caos de la guerra. A pesar de sus dificultades, encuentra consuelo en la compañía de su tío Etienne y en su amor por la lectura y la imaginación. Por otro lado, seguimos a Werner mientras lucha por mantener su humanidad y su integridad moral en medio del adoctrinamiento y la violencia del régimen nazi. A medida que la guerra se intensifica, se enfrenta a decisiones cada vez más difíciles y a dilemas morales cada vez mayores, cuestionando su lealtad hacia el régimen y su propio sentido de identidad y propósito. Este capítulo profundiza en el tema de la conexión humana y la compasión en medio de la guerra y la opresión. A través de la historia de Marie-Laure y Werner, Doerr nos muestra cómo encuentran consuelo y fuerza en la compañía y el apoyo mutuo, incluso en los momentos más oscuros y desesperados de sus vidas. El título del capítulo, Los senderos de la luz, refleja la idea de que incluso en medio de la oscuridad y la desesperación, hay siempre un rayo de esperanza y consuelo que guía a Marie-Laure y Werner en su viaje. A través de sus historias entrelazadas, Doerr nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad y la capacidad del ser humano para encontrar luz y redención incluso en los momentos más sombríos de la vida. En resumen, el capítulo 6 de La luz que no puedes ver nos ofrece una visión más profunda de las vidas de Marie-Laure Leblanc y Werner Pfennig mientras enfrentan los desafíos y las adversidades de la guerra y la opresión. A través de sus historias, Doerr nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la compasión y la conexión humana en medio de la devastación y la desesperación. Capítulo 7. El regreso a casa de Marie-Laure. En el capítulo 7 de La luz que no puedes ver, Anthony Doerr nos sumerge en una atmósfera cada vez más intensa y peligrosa mientras Marie-Laure enfrenta desafíos cada vez mayores en su lucha por sobrevivir en Saint-Malo durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Doerr nos muestra cómo Marie-Laure se aventura fuera de su hogar para buscar suministros vitales en un mundo marcado por la escasez y el peligro. A pesar de los riesgos, encuentra fuerzas en su determinación de ayudar a su tío Etienne y a los demás habitantes de Saint-Malo que luchan por sobrevivir en medio de la devastación y la desesperación. Este capítulo profundiza en el tema del coraje y la resistencia en medio de la adversidad. A través de la historia de Marie-Laure, Doerr nos muestra cómo encuentra fuerzas para enfrentar los desafíos y los peligros que enfrenta, superando sus propios miedos y limitaciones en su lucha por la supervivencia y la libertad. Además, el capítulo 7 explora el tema de la solidaridad y la comunidad en medio de la guerra y la opresión. A medida que Marie-Laure se une a otros habitantes de Saint-Malo en su lucha por sobrevivir, encuentra consuelo y fuerza en la compañía y el apoyo mutuo, demostrando la capacidad del ser humano para encontrar esperanza y solidaridad incluso en los momentos más oscuros de la vida. El título del capítulo, El regreso a casa de Marie-Laure, refleja la idea de que a pesar de los peligros y desafíos que enfrenta,
Marie-Laure encuentra un sentido de hogar y pertenencia en medio de la devastación y la desesperación. A través de su historia, Doerr nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del coraje y la resistencia, así como sobre la importancia de la solidaridad y la comunidad en tiempos de guerra y crisis. En resumen, el capítulo 7 de La luz que no puedes ver nos ofrece una visión más profunda de la lucha de Marie-Laure Leblanc por sobrevivir en medio de la guerra y la opresión. A través de su historia, Doerr nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del coraje y la resistencia, así como sobre la importancia de la solidaridad y la comunidad en tiempos de adversidad y crisis. Capítulo 8. El caos de la guerra. En el capítulo 8 de La luz que no puedes ver, Anthony Doerr nos sumerge en el clímax de la narrativa, cuando la guerra alcanza su punto álgido en la ciudad costera de Saint-Malo y los destinos de Marie-Laure Leblanc y Werner Fennig finalmente convergen en un enfrentamiento decisivo. Doerr nos presenta una imagen vívida y desgarradora de Saint-Malo bajo el asedio de las fuerzas aliadas, con la ciudad envuelta en el caos y la destrucción mientras los habitantes luchan por sobrevivir en medio del bombardeo y el fuego. Marie-Laure y su tío Etienne se enfrentan a la devastación y la desesperación mientras luchan por encontrar seguridad y refugio en medio del caos y la destrucción que los rodea. Mientras tanto, Werner se encuentra en una situación desgarradora cuando se ve atrapado entre las fuerzas aliadas y los nazis en Saint-Malo. A medida que la batalla se intensifica a su alrededor, se enfrenta a decisiones imposibles y a dilemas morales cada vez mayores, cuestionando su lealtad hacia el régimen nazi y su propia humanidad en medio de la violencia y la destrucción. Este capítulo profundiza en el tema del caos y la desesperación de la guerra, mostrando cómo la violencia y la destrucción destruyen vidas y comunidades enteras. A través de la historia de Marie-Laure y Werner, Doerr nos muestra las consecuencias devastadoras de la guerra y la capacidad del ser humano para encontrar esperanza y redención incluso en los momentos más oscuros de la vida. El título del capítulo, El caos de la guerra, refleja la idea de que en medio del caos y la destrucción de la guerra, hay siempre un rayo de esperanza y redención que brilla incluso en los momentos más oscuros. A través de la historia de Marie-Laure y Werner, Doerr nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y la capacidad del ser humano para encontrar esperanza y redención incluso en los momentos más desesperados de la vida. En resumen, el capítulo 8 de La luz que no puedes ver nos ofrece una visión impactante y desgarradora del clímax de la narrativa, cuando la guerra alcanza su punto álgido en la ciudad costera de Saint-Malo y los destinos de Marie-Laure Leblanc y Werner Fennig finalmente convergen en un enfrentamiento decisivo. A través de la historia de Marie-Laure y Werner, Doerr nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y la capacidad del ser humano para encontrar esperanza y redención incluso en los momentos más oscuros de la vida. Capítulo 9. La luz que perdura. El capítulo 9 de La luz que no puedes ver marca el emocionante desenlace de la narrativa, donde los destinos de Marie-Laure Leblanc y Werner Fennig llegan a su culminación en medio del caos y la destrucción de la guerra. En este capítulo final, Anthony Doerr nos ofrece una conclusión poderosa y conmovedora que resalta la capacidad del ser humano para encontrar esperanza y redención incluso en los momentos más oscuros de la vida. Doerr nos sumerge en el corazón del enfrentamiento en Saint-Malo, donde Marie-Laure y Werner se encuentran atrapados en un torbellino de violencia y destrucción mientras luchan por sobrevivir en medio del caos y la desesperación que los rodea. A medida que la batalla alcanza su punto álgido, los dos jóvenes se enfrentan a decisiones que tendrán consecuencias duraderas en sus vidas y en las vidas de quienes los rodean. Este capítulo profundiza en el tema de la redención y la reconciliación, mostrando cómo Marie-Laure y Werner encuentran fuerzas para enfrentar los desafíos finales de la guerra y encontrar un sentido de esperanza y propósito incluso en medio de la devastación y la desesperación que los rodea. A través de su historia, Doerr nos muestra la capacidad del ser humano para encontrar luz incluso en los momentos más oscuros de la vida y para encontrar redención a través del amor y la compasión. El título del capítulo, La luz que perdura, refleja la idea de que incluso en medio de la oscuridad y la desesperación de la guerra, hay siempre un rayo de esperanza y redención que brilla incluso en los momentos más oscuros. A través de la historia de Marie-Laure y Werner, Doerr nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la compasión, y sobre la capacidad del ser humano para encontrar redención incluso en los momentos más desesperados de la vida. En resumen, el capítulo 9 de La luz que no puedes ver nos ofrece una conclusión poderosa y conmovedora a la narrativa, donde los destinos de Marie-Laure Leblanc y Werner Fennig llegan a su culminación en medio del caos y la destrucción de la guerra. A través de su historia, Doerr nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la compasión,
y sobre la capacidad del ser humano para encontrar redención incluso en los momentos más oscuros de la vida. Conclusión. La luz que no puedes ver, de Anthony Doerr, culmina como una obra magistral que nos lleva a través de los corazones y las mentes de sus protagonistas, Marie-Laure Leblanc y Werner Fennig, en medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de esta narrativa cautivadora, Doerr teje una red de intriga, emoción y esperanza, llevándonos en un viaje emocionalmente poderoso a través de la oscuridad y la luz que caracterizan la condición humana. En la culminación de la historia, Doerr nos recuerda la capacidad del ser humano para encontrar esperanza y redención incluso en los momentos más oscuros de la vida. A través de Marie-Laure y Werner, vemos la fuerza del espíritu humano para enfrentar la adversidad, resistir la opresión y encontrar consuelo y conexión en medio del caos y la destrucción que los rodea. La narrativa de Doerr nos invita a reflexionar sobre temas universales como la amistad, la lealtad, el coraje y la compasión, y nos recuerda la importancia de mantener la humanidad en medio de la desesperación y el sufrimiento. A través de la historia de Marie-Laure y Werner, Doerr nos muestra cómo el amor y la compasión pueden trascender las barreras impuestas por la guerra y el conflicto, y cómo la luz del espíritu humano puede brillar incluso en los momentos más oscuros de la historia. En última instancia, la luz que no puedes ver nos deja con un mensaje de esperanza y redención, recordándonos que incluso en los momentos más difíciles de la vida, siempre hay un rayo de luz que puede guiar nuestro camino y darnos fuerzas para seguir adelante. Es una obra que perdura en la mente y el corazón del lector mucho después de haber pasado la última página, dejándonos con una profunda apreciación por la belleza y la fragilidad de la vida humana y la capacidad del ser humano para encontrar significado y propósito incluso en los momentos más oscuros de la existencia. En nuestro canal de YouTube, Te Cuento un Cuento, hemos estado compartiendo los mejores relatos, y ahora queremos invitarlos a continuar esta maravillosa travesía con nosotros. Recientemente, hemos explorado La luz que no puedes ver de Anthony Doerr, una obra maestra que nos sumerge en la Segunda Guerra Mundial y nos lleva a través de los destinos entrelazados de dos jóvenes en busca de esperanza y redención en medio del caos y la oscuridad. Si quedaron cautivados por la historia de Marie-Laure Leblanc y Werner Fennig, y si desean seguir explorando las maravillas de la literatura y la profundidad de la condición humana, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y unirse a nosotros en esta emocionante aventura. Prepárense para descubrir nuevos mundos, emociones inesperadas y reflexiones profundas mientras nos adentramos juntos en los libros que nos inspiran y nos transforman. No se pierdan ni un segundo más de las fascinantes historias que tenemos preparadas para ustedes. Únanse a nuestra comunidad de amantes de los cuentos y descubramos juntos el poder de la narrativa para enriquecer nuestras vidas y expandir nuestros horizontes.